Morí como una paria, repudiada por mi propia madre. Fui incriminada por un crimen que no cometí, por la mujer que dormía junto a mi hermano. Pero cuando abrí los ojos, el calendario marcaba el 14 de octubre, el día de la caída. Esta vez no iba a salvarla. Lo primero que sentí fue el olor a café rancio y al ozono de la impresora de la oficina. Era un aroma mundano, asfixiante, pero en ese momento fue lo más dulce que había inhalado jamás. Jadeé. Mis manos se estrellaron contra el laminado frío de mi escritorio. El corazón me martilleaba las costillas como un pájaro atrapado. Me miré las manos. No tenían cicatrices. No temblaban por el daño neurológico del accidente de coche, ese que había puesto fin a mi miserable vida. Agarré el móvil que descansaba junto al teclado. La pantalla se iluminó con un brillo cegador. 14 de octubre de 2019, 9:45 de la mañana. Un sollozo ahogado se me escapó de la garganta. Había vuelto. Realmente había vuelto. 5 años de una agonía que me destrozó el alma simplemente se habían desvanecido. Había rebobinado hasta el día exacto. El día en que mi vida fue desmantelada sistemáticamente. El 14 de octubre fue el día en que mi cuñada, Beatriz, me destruyó. Exactamente a las 10:15 de la mañana, mi teléfono había sonado. Era Beatriz, frenética, llorando histéricamente. Dijo que se sentía mareada, que estaba sangrando, y que mi hermano, Daniel, estaba ilocalizable en un viaje de negocios. Me suplicó que fuera a su casa en las afueras. Un trayecto de 40 minutos desde mi oficina en el centro. En esa vida, yo había sido la hermana buena y cariñosa. Abandoné la presentación más importante de mi carrera. Una propuesta logística multimillonaria para un cliente llamado Herrero, y corrí hacia mi coche. Me salté semáforos en rojo. Superé todos los límites de velocidad. Cuando entré por su puerta principal, la encontré abierta. Vi a Beatriz tirada al pie de la gran escalera de roble. Gemía, sujetándose el vientre ligeramente hinchado. Corrí a su lado, llamando al 112, llorando de puro terror por ella y por mi sobrino nonato. Pero la pesadilla no comenzó hasta que llegaron los sanitarios, seguidos de cerca por mi madre Marta, que vivía a solo 2 calles. Mientras subían a Beatriz a la camilla, ella miró a mi madre. Las lágrimas corrían por su rostro perfectamente maquillado, y con un dedo tembloroso me señaló directamente. Ella me empujó, susurró Beatriz. Su voz era frágil, pero resonó como un disparo en el vestíbulo. Marta, ella vino. Estaba gritando porque Daniel gasta demasiado dinero en mí. Me empujó por las escaleras. Yo me quedé paralizada. Pensé que era un malentendido, un delirio por la caída, pero no lo era. Fue una ejecución calculada, a sangre fría. Beatriz había sufrido un aborto espontáneo semanas antes. Un secreto que le ocultó a Daniel, aterrorizada de que la dejara. Necesitaba un chivo expiatorio para la pérdida del bebé, y eligió a la hermana que recientemente había cuestionado sus lujosos gastos, y los extractos bancarios que faltaban. Mi familia ni siquiera dudó. La creyeron. Fui arrestada, arrastrada a un juicio humillante que agotó los ahorros de mi vida. Aunque fui absuelta por falta de pruebas, el tribunal de la opinión pública ya me había condenado. Me despidieron. Mi prometido, Iván, hizo las maletas en silencio. Y dejó una nota en la encimera. Mi madre cambió las cerraduras de su casa. 5 años después, trabajando en el turno de noche solo para poder comer. Conduje mi sedán oxidado fuera de una autopista mojada por la lluvia. Pero hoy no. Hoy, el universo me había entregado un arma cargada, y yo estaba apuntando directamente a Beatriz. El reloj digital de la pantalla de mi ordenador cambió a las 10:14. Me recliné en mi silla ergonómica. Alisé la falda de mi traje de color carbón. Respiré hondo para estabilizarme. Sentí el aire llenar unos pulmones que estaban sanos y completos. El rencor y el dolor que me habían asfixiado en mi vida pasada se cristalizaron. Se convirtieron en algo afilado, frío y hermosamente tranquilo.
Exactamente a las 10:15, mi teléfono empezó a vibrar. El identificador de llamadas parpadeó. Beatriz. No contesté. Simplemente lo observé vibrar sobre el escritorio, chocando contra una pila de carpetas. Sonó hasta que saltó el buzón de voz. 10 segundos después, empezó de nuevo. Luego, una tercera vez. Cogí el teléfono. No para responder, sino para cambiar los ajustes. Lo puse en modo no molestar, asegurándome de que solo las alarmas sonaran. No iba a correr a su lado. No iba a interpretar el papel de salvadora frenética. Iba a dejar que su guión se representara ante un público vacío. La puerta de mi oficina se abrió. Y Raquel, mi analista junior y mi mejor amiga en la empresa, asomó la cabeza. «Oye, Sofía, el equipo de Herrero acaba de llegar al vestíbulo. La sala de juntas está lista. Entramos en 15 minutos». «Gracias, Raquel», dije. Mi voz era firme, aunque una especie de anticipación salvaje burbujeaba en mi pecho. «Hazme un favor. Asegúrate de que el departamento de informática grabe la reunión con la cámara de la sala de conferencias». Herrero mencionó que quería una copia de la presentación para mostrársela a sus directivos en el extranjero. «Y quiero asegurarme de que tengamos los 90 minutos completos capturados en alta definición». Raquel asintió, sin saberlo. Estaba ayudándome a forjar una coartada irrefutable. «Claro. ¿Estás lista? Hoy pareces diferente». «Lo estoy». Sonreí, cogiendo mi tableta de presentación. Nunca he estado más preparada para nada en mi vida. La presentación fue impecable. En mi vida anterior, había pasado los siguientes 5 años atormentándome, repasando las notas que había preparado para esta misma reunión, preguntándome qué habría pasado si me hubiera quedado. Conocía el material al dedillo. Me anticipé a las objeciones de Herrero antes de que las expresara. Dominé la sala con una confianza magnética, casi implacable. Hizo que la junta directiva se inclinara hacia adelante en sus sillas de cuero. Durante los 90 minutos de reunión, la luz roja de grabación de la cámara del techo parpadeaba rítmicamente. Era un pulso hermoso y reconfortante. A las 11 en punto, la hora exacta en que Beatriz afirmó que yo entré en su casa para agredirla, yo estaba de pie frente a 22 testigos corporativos. Apuntaba con un láser a un gráfico de proyecciones trimestrales, perfectamente encuadrada por una marca de tiempo digital incrustada en el vídeo. Cuando la reunión concluyó a las 11:45, el señor Herrero me estrechó la mano con las suyas. Una sonrisa radiante en su rostro. «Sofía, eso ha sido extraordinario. Le enviaremos los contratos preliminares al final del día. Estaré esperándolos, señor Herrero», respondí con calma. Volví a mi oficina. Los aplausos de mi equipo se desvanecían detrás de mí. Cerré la puerta, me senté y finalmente quité el modo no molestar del teléfono. La pantalla explotó inmediatamente con notificaciones. 38 llamadas perdidas. 14 mensajes sin leer. Eran todos de Daniel y Marta. Abrí los hilos de mensajes, viendo el pánico fabricado de mi familia desplegarse en pequeñas burbujas azules y grises. Marta, 10:55. Sofía, llámame inmediatamente. Beatriz está herida. Daniel, 11:12. Sofía, ¿dónde demonios estás? Mamá dijo que ibas a ver cómo estaba Beatriz. No contesta al teléfono. Marta, 11:30. Estamos en el Hospital Clínico San Carlos. Beatriz se ha caído. Está diciendo cosas horribles. Sofía, ven aquí ahora. Daniel, 11:45. ¿Cómo has podido hacer esto? Los médicos están con ella ahora mismo. Si pierde al bebé, te juro que te mato. Contesta al maldito teléfono. Leí los mensajes 2 veces. La audacia era asombrosa. Como no aparecí para ser la sospechosa conveniente en la escena del crimen, Beatriz tuvo que improvisar. Debió de esperarme, cerca de la parte superior de las escaleras, lista para fingir un resbalón o montar una escena dramática en cuanto yo entrara. Como nunca llegué, y sabiendo que Daniel volvía a primera hora de la tarde, debió de tirarse por los últimos escalones. De todas formas, confiando enteramente en su palabra contra mi ausencia, apostó a que yo no tendría una coartada sólida.
Apostó a que a menudo trabajaba sola en mi oficina con la puerta cerrada, lo que hacía discutible mi paradero. Apostó mal. Reenvié los mensajes de texto a un servidor seguro en la nube. Luego cogí mi abrigo y mi bolso. Con calma, pedí un Uber fuera del edificio de oficinas. Le pedí al conductor que tomara la ruta con más tráfico hacia el Hospital Clínico San Carlos, que esperaran. Que Beatriz tejiera su red de mentiras tan apretada que acabaría ahogándose en su propia seda. Cuando finalmente entré por las puertas correderas de urgencias, era la 1:15 de la tarde. El olor estéril a yodo y cera me golpeó, pero esta vez no me provocó un ataque de pánico. Caminé con la postura de un verdugo. Los encontré en la sala de espera B. Daniel caminaba de un lado a otro del suelo de linóleo. Con las manos en el pelo, parecía trastornado. Mi madre, Marta, estaba sentada en una silla de plástico. Aferraba un pañuelo a su cara. Sus ojos estaban rojos e hinchados. En el momento en que la pesada puerta de madera se cerró detrás de mí, Daniel levantó la cabeza. El dolor en sus ojos se transformó instantáneamente en una rabia ciega y salvaje. «Tú», rugió, abalanzándose sobre mí. No me golpeó, pero se detuvo a centímetros de mi cara. Su pecho subía y bajaba. La saliva volaba de sus labios. «Psicópata, ¿dónde demonios has estado?» Marta se levantó. Su rostro era una máscara de absoluto asco. «No te atrevas a levantar la voz en este hospital, Daniel». «Pero, Sofía, ¿cómo has podido? ¿Cómo has podido hacer algo tan monstruoso?» No me inmuté. Los miré a ambos. Mi expresión era completamente vacía. ¿De qué me estáis acusando exactamente? «No te hagas la tonta», gritó Daniel. Su voz resonó en las baldosas baratas del techo. «Beatriz nos lo contó todo. Nos dijo que viniste. Nos dijo que discutisteis por el fondo fiduciario y que la empujaste por las escaleras». «¿Está bien?», pregunté. Mi voz era escalofriantemente carente de emoción. «No, no está bien», chilló Marta, dando un paso adelante. «Ha perdido al bebé, Sofía. El estrés, el trauma de la caída. Ha abortado. Y la policía está de camino. Beatriz les ha dado tu nombre desde la cama del hospital. Ahí estaba, la piedra angular de la mentira. El embarazo fantasma que había usado para atrapar a mi hermano, finalmente descartado y convertido en un arma. De un solo golpe. Ya veo», dije lentamente, desabotonando mi gabardina deliberadamente. Me acerqué a la silla más cercana y me senté, cruzando las piernas. «¿Y a qué hora dijo Beatriz que ocurrió este brutal ataque?» Daniel me miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Qué más da? Dijo que estabas allí sobre las 11. Dijo que entraste por la puerta trasera del patio para que los vecinos no vieran tu coche». «A las 11», repetí, asintiendo pensativamente. «Por la puerta trasera. Muy sigiloso por mi parte». «¿Te estás riendo?», jadeó Marta, llevándose la mano al pecho. «El hijo de tu hermano está muerto. Y tú estás ahí sentada haciendo bromas. ¿Qué clase de monstruo he criado?» «No criaste a un monstruo, mamá. Solo criaste a una hija que finalmente ha dejado de hacer el papel de tonta», dije. Mi tono bajó a una calma gélida y mortal. Metí la mano en mi bolso de diseño, saqué mi iPad, desbloqueé la pantalla y abrí el archivo de vídeo que Raquel me había enviado urgentemente a mi correo electrónico antes de salir. Subí el volumen al máximo y coloqué la tableta en la mesa de centro, entre nosotros. «Daniel», dije suavemente, captando su atención con una mirada que lo dejó helado. «Mira la pantalla». El vídeo empezó a reproducirse. Mostraba una vista panorámica de la sala de juntas de García y Asociados. 22 personas estaban sentadas alrededor de una enorme mesa de caoba. Y allí estaba yo, de pie, al frente, hablando activamente y gesticulando hacia una pantalla de proyección. «¿Qué es esto?», murmuró Daniel, confundido. «Mira la esquina inferior derecha del vídeo, Daniel», le indiqué. Sus ojos se dirigieron hacia abajo. La marca de tiempo digital brillaba intensamente en texto blanco. 14 de octubre de 2019. 10:50 y 8 de la mañana. Los segundos pasaban en la pantalla. 10:50 y 9. 11.
11:1. El vídeo me mostraba claramente, en un debate animado e ininterrumpido, con el señor Herrero. El silencio en la sala de espera del hospital se volvió absoluto, tan denso que parecía que todo el oxígeno había sido succionado al vacío. He estado en una sala de juntas cerrada con el vicepresidente ejecutivo de una empresa del Fortune 500 y otros 21 testigos desde las 10 de la mañana hasta las 11:45 de hoy, declaré. Mi voz resonó con fuerza en la habitación silenciosa. La reunión fue grabada en un servidor corporativo seguro. No he estado a menos de 25 kilómetros de tu casa hoy, Daniel. Marta miraba fijamente el iPad. Su boca se abría y cerraba como un pez asfixiándose. Daniel miró de la pantalla a mí y de nuevo a la pantalla. La sangre desaparecía rápidamente de su rostro, dejándolo con un blanco espantoso y enfermizo. Pero, balbuceó Daniel, con la voz quebrada, pero Beatriz dijo, lo juró por su vida. Beatriz mintió, dije, poniéndome de pie, erguiéndome sobre mi hermano destrozado. Y si quieres saber por qué mintió, te sugiero que entres ahí y exijas al médico de urgencias que te muestre sus ecografías del último mes. Porque no puedes perder un bebé por una caída hoy, Daniel, si el bebé ya llevaba muerto 6 semanas. Las pesadas puertas dobles de la sala de espera B se abrieron de golpe. Golpearon los topes de goma de la pared con un ruido sordo y hueco. 2 policías uniformados entraron en la habitación. Sus expresiones eran serias. Sus manos descansaban cerca de sus cinturones de servicio. El más alto, un hombre mayor con canas en las sienes y una placa con el nombre Agente Montes, recorrió la pequeña habitación. Sus ojos se fijaron en mí. ¿Sofía Sterling?, preguntó. Su voz era un retumbar profundo y autoritario que parecía hacer vibrar las sillas de plástico. En mi vida pasada, este fue el momento exacto en que mis rodillas se doblaron. Había sollozado, suplicado y rogado que creyeran mi inocencia. Mientras me ponían bruscamente las esposas delante de la mitad del personal del hospital, la humillación había sido un hierro candente en mi alma. Pero esta vez permanecí perfectamente sentada. Alisé una arruga imaginaria de mis pantalones color carbón, crucé las piernas y ofrecí una sonrisa educada e inquebrantable. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarles, agentes? Marta se puso de pie de un salto. Su dolor maternal se convirtió al instante en una indignación feroz. Arréstenla, chilló, señalándome con un dedo tembloroso y cuidado. Empujó a mi nuera embarazada por un tramo de escaleras. Asesinó a mi nieto. No se queden ahí parados. Pónganle las esposas. El agente Montes levantó una mano severa, indicando a mi madre que retrocediera. Señora, necesito que baje la voz y dé un paso atrás. Estamos aquí para llevar a cabo una investigación preliminar, basada en una declaración de la paciente, Beatriz Sterling. Necesitamos hacerle a Sofía algunas preguntas. Se volvió hacia mí. Sus ojos se entrecerraron ligeramente ante mi calma antinatural. Señorita Sterling, recibimos un informe de una agresión, ocurrida aproximadamente a las 11 de esta mañana en la residencia de su hermano. ¿Puede decirnos dónde se encontraba en ese momento? Daniel seguía de pie, congelado cerca de la mesa, mirando sin comprender la pantalla oscura de mi iPad. Su mundo se estaba fracturando. Las placas tectónicas de su realidad chocaban entre sí, pero él permanecía en completo silencio. «Puedo decirle exactamente dónde estaba, agente Montes», respondí. Mi voz se proyectó claramente por la habitación. Y lo que es más importante, puedo mostrárselo. Extendí la mano y toqué la pantalla del iPad. El vídeo volvió a la vida. Giré la tableta para que ambos agentes pudieran ver las imágenes en alta definición de la sala de juntas. Desde las 9:45 de esta mañana hasta las 11:45, estuve dirigiendo una presentación logística trimestral para 22 ejecutivos en García y Asociados. En el centro, expliqué, dejando que el vídeo se reprodujera. Como pueden ver, por la marca de tiempo digital inalterable en la esquina inferior derecha de la grabación de seguridad corporativa, a las 11,
El momento exacto en que mi cuñada afirma que la estaba empujando por las escaleras a 25 kilómetros de distancia, yo estaba explicando análisis de la cadena de suministro a una sala llena de testigos altamente creíbles. El agente Montes se inclinó. Su ceño se frunció mientras miraba la pantalla. El agente más joven, un novato llamado Reyes, sacó un pequeño bloc y empezó a escribir furiosamente. ¿Es esta una grabación en directo de hoy?, preguntó el agente Montes. Su tono cambió de acusatorio a profundamente escéptico. Lo es. Pueden contactar con el departamento de informática de mi empresa o con el vicepresidente ejecutivo de Industrias Herrero, que estaba sentado justo enfrente de mí, dije, ofreciéndole el iPad. Mi coartada es irrefutable, señores. No he estado en casa de mi hermano en más de 3 meses. Lo que tienen aquí no es una agresión, es una denuncia policial falsa. Marta jadeó, agarrándose las perlas en un gesto tan teatral que era casi cómico. Está mintiendo. Ese vídeo debe ser falso. Odia a Beatriz. Siempre la ha odiado. Madre, por favor, dije, con un filo frío y cortante en mi voz. Estás haciendo el ridículo. Antes de que Marta pudiera lanzarse a otra diatriba histérica, la puerta de la sala de espera se abrió de nuevo. Un médico, con un pijama azul pálido, entró. Parecía agotado. Llevaba una carpeta bajo el brazo. ¿Familia de Beatriz Sterling?, preguntó el médico, mirando alrededor de la tensa habitación. Daniel finalmente salió de su trance catatónico. Se abalanzó hacia adelante, agarrando al médico por los hombros. Soy su marido. Soy Daniel. Dígame que está bien. Dígame que el bebé está bien. El médico, con suavidad pero con firmeza, retiró las manos de Daniel de su pijama. Miró su carpeta, suspiró y ofreció una mirada de empatía profesional. Señor Sterling, su esposa está físicamente estable. Sufrió algunas contusiones graves y una conmoción cerebral leve por la caída. Pero no hay huesos rotos ni lesiones que pongan en peligro su vida. ¿Y el bebé?, gritó Marta, corriendo al lado de Daniel. ¿Qué pasa con mi nieto? El médico dudó. Miró a Daniel, a Marta y a los 2 policías que estaban en la habitación. Señor Sterling, entiendo que esta es una situación muy emotiva, pero, bueno, parece haber cierta confusión. Su esposa no estaba embarazada cuando ingresó hoy. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sofocantes como una noche húmeda de verano. ¿Qué quiere decir con que no estaba embarazada?, susurró Daniel, con la voz quebrada. Lleva 4 meses embarazada. Acabamos de pintar la habitación del bebé. Se cayó y perdió al niño. El médico negó lentamente con la cabeza. Su expresión se endureció en una línea sombría. Señor Sterling, he accedido a su historial médico de su ginecólogo principal para comprobar si había complicaciones previas. Su esposa sufrió un aborto espontáneo hace 6 semanas. Se sometió a un procedimiento de dilatación y legrado el 2 de septiembre. No había ningún feto que perder hoy. Lamento increíblemente su pérdida, pero el trauma de la caída de hoy no causó un aborto. Marta emitió un sonido ahogado, entrecortado, y se desplomó en la silla de plástico más cercana. El color desapareció por completo del rostro de Daniel. Tropezó hacia atrás, golpeando la pared con los hombros. Sus ojos estaban abiertos y vacíos. Hace 6 semanas, murmuró Daniel. Las palabras salían de su boca como cristales rotos. 6 semanas. Ha estado tomando vitaminas prenatales delante de mí. Ha estado dejando que le acaricie la barriga. Me dijo que íbamos a tener un niño. Me levanté. Guardé mi iPad en mi bolso de diseño. Miré a los 2 policías. Ahora intercambiaban miradas muy serias y cómplices. «Agentes», dije con calma. Parece que mi cuñada mintió sobre estar embarazada para manipular a su marido. Y cuando se dio cuenta de que ya no podía ocultar la verdad, se tiró por un tramo de escaleras e intentó incriminarme por asesinato para encubrir su propio fracaso biológico. Creo que presentar una denuncia policial falsa e intentar incriminar a una ciudadana inocente por un delito violento es un crimen grave. Tengo toda la intención de presentar cargos. El agente Montes asintió lentamente. Tendremos una conversación muy larga con su cuñada, señorita Sterling. Puede irse.
Nos pondremos en contacto con usted si necesitamos una declaración oficial. Me giré para mirar a mi familia. Mi madre lloraba entre sus manos, completamente destrozada. Daniel miraba al suelo, un cascarón roto y vacío de hombre. En mi vida pasada, había suplicado a estas personas por su amor, por su confianza, por su decencia humana básica. No me habían dado nada de eso. Ahora, viéndolos ahogarse en el mismo engaño que habían defendido con tanto afán, no sentía absolutamente nada. Ni piedad, ni triunfo. Solo un vacío frío y estéril. «Voy a verla», gruñó de repente Daniel, apartándose de la pared. Sus ojos ardían con una intensidad aterradora y maníaca. «Voy a mirarla a los ojos y hacer que lo diga». Pasó junto al médico y salió furioso de la sala de espera, dirigiéndose directamente a la zona de urgencias. Me ajusté la correa del bolso en el hombro. No iba a perderme esto por nada del mundo. Seguí a Daniel por el pasillo de luces fluorescentes. Los dos policías nos seguían de cerca. Encontramos a Beatriz en la habitación 14. Daniel no llamó. Abrió la puerta de golpe con tal fuerza que el pomo hizo una abolladura en la pared. Beatriz estaba acostada en la cama del hospital. Un collarín inmovilizaba su columna. Una vía intravenosa goteaba fluidos en su brazo izquierdo. Cuando vio a Daniel, su rostro se contorsionó al instante en una máscara de pura agonía. Empezó a sollozar. Lamentos fuertes, dramáticos y entrecortados, que sacudían todo su cuerpo. «Daniel», gritó, extendiendo su brazo sano hacia él. «¡Oh, Dios!». Daniel. Fue horrible. Apareció de la nada. Sofía estaba gritando como una loca. Me empujó, Daniel. Mató a nuestro bebé. Nuestro pequeño se ha ido. Daniel se quedó de pie al pie de la cama, perfectamente quieto. No corrió a cogerle la mano. No le ofreció palabras de consuelo. Solo la miró fijamente, viendo las lágrimas correr por sus mejillas cuidadosamente bronceadas, viendo la actuación impecable de una sociópata en su apogeo. Entré en la habitación, quedándome en silencio junto a la puerta, flanqueada por el agente Montes y el agente Reyes. Cuando Beatriz me vio, soltó un grito teatral, señalándome con un dedo tembloroso. «Sáquenla de aquí. Arréstenla. Es una asesina. ¿Cómo pueden dejar que se quede ahí?» «Deja de llorar, Beatriz», dijo Daniel. Su voz era increíblemente baja, pero dominó la habitación con una gravedad aterradora. Beatriz vaciló. Su llanto se entrecortó en su garganta. Sus ojos se movían nerviosamente entre la postura rígida de Daniel y los rostros severos de los policías detrás de mí. «Daniel, ¿de qué estás hablando? Ella mató a nuestro bebé». «El médico revisó tu historial, Beatriz», dijo Daniel, su voz completamente hueca, desprovista de cualquier calidez o amor. «El 2 de septiembre. Hace 6 semanas. Tuviste un aborto hace más de un mes. Hoy ni siquiera estabas embarazada». Beatriz se congeló. El color desapareció instantáneamente de su rostro. Parecía un maniquí de cera bajo las duras luces del hospital. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La actuación dramática se evaporó en una fracción de segundo, reemplazada por un terror absoluto y desnudo. «Daniel, yo puedo explicarlo», tartamudeó. Sus ojos estaban desorbitados por el pánico. Tenía miedo. Tenía tanto miedo de que me dejaras si perdía al bebé. Deseabas tanto un hijo. No sabía cómo decírtelo. Estaba de duelo, Daniel. Estaba fuera de mí por el dolor. ¿Así que fingiste una caída?, preguntó Daniel, dando un lento paso hacia la cama. Te tiraste por las escaleras, arriesgando tu propio cuello solo para fingir que perdiste un bebé que ya no estaba. E intentaste enviar a mi hermana a la cárcel durante una década para que la mentira fuera convincente. «¡Nos odia!», gritó Beatriz, tratando desesperadamente de aferrarse a la narrativa, de desviar la culpa. «Sofía siempre estaba intentando ponerte en mi contra. Estaba mirando nuestros extractos bancarios, Daniel. Sabía del dinero que cogí de tu cuenta de la empresa. Iba a arruinarlo todo». La habitación entera quedó en silencio. Levanté una ceja, genuinamente sorprendida. Aún no sabía nada del desfalco en esta línea de tiempo.
En mi vida pasada, esa revelación no había salido a la luz hasta años después de que me arruinaran. Beatriz nos acababa de entregar el móvil en bandeja de plata. Daniel soltó una risa seca, sin humor, que sonó más como un sollozo. Dinero. Robaste de mi empresa, fingiste un embarazo e intentaste incriminar a mi hermana por asesinato, para ocultar tus gastos. Dio un paso atrás, mirándola como si fuera un cadáver en descomposición. Quiero el divorcio. Te quiero fuera de mi casa para cuando vuelva. O te juro por Dios que te sacaré arrastrándote por el pelo. Daniel, no, por favor. Beatriz gimió, abandonando las lágrimas falsas por un pánico genuino y desesperado. Intentó incorporarse, quejándose de dolor contra el collarín. El agente Montes se adelantó, con la mano en la radio. Beatriz Sterling tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. La ponemos bajo arresto por presentar una denuncia policial falsa y abriremos una investigación sobre el fraude financiero que acaba de confesar. Mientras el agente comenzaba a leerle sus derechos, vi cómo el mundo entero de Beatriz se derrumbaba. El estilo de vida lujoso, el marido devoto, la familia adinerada, todo ardía hasta los cimientos, consumido por el mismo fuego que ella había encendido para destruirme. No necesité decir una sola palabra. Simplemente me di la vuelta y salí de la habitación del hospital. Los sonidos de sus gritos histéricos se desvanecieron detrás de mí. Pasé junto a mi madre, que seguía sentada en la sala de espera, mirando fijamente la pared. No me miró al pasar. No me detuve. Empujé las puertas correderas de urgencias y salí al aire fresco y nítido de octubre. El sol brillaba con fuerza, proyectando largas sombras doradas sobre el pavimento. Respiré hondo, llenando mis pulmones sanos con el aroma a pino y a gases de escape. La pesadilla había terminado. El pasado finalmente estaba muerto. Y por primera vez, en 5 largos y agónicos años, el futuro era enteramente mío para conquistarlo. Si te encontraste conteniendo la respiración mientras la tóxica red de mentiras de Beatriz se desenredaba, no olvides darle al botón de me gusta y compartir este vídeo con cualquiera que ame una buena dosis de dulce y frío karma. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna otra increíble historia de la vida real sobre traición, venganza y vindicación final. Por favor, deja un comentario abajo diciéndome exactamente qué habrías hecho en mi lugar. La segunda historia. Morí en un callejón helado, mientras mi madre brindaba por el compromiso real de mi hermana. Mi último aliento fue una maldición silenciosa para las dos. Entonces, abrí los ojos de golpe. El calendario marcaba una fecha de 10 años antes. Era el día exacto en que ella me abandonó. Esta vez, yo misma le abriría la puerta. El frío fue lo primero en desaparecer. Aquel frío agónico, que se me había calado hasta los huesos en mis últimos días, fue reemplazado de repente por el aire húmedo y sofocante de una tarde de agosto. Jadeé. Mis pulmones se llenaron con el aliento limpio y fresco de la juventud, no con el estertor de una moribunda de 26 años. Y al enfocar la vista, reconocí un papel pintado de flores que no había visto en una década. El olor a perfume barato de lavanda y a humo de tabaco rancio me golpeó. Conocía ese olor. Mi corazón martilleaba. Era el apartamento del barrio de Salamanca, aquel en el que vivimos antes de la ruina absoluta. ¿Me estás escuchando, Elena? La voz cortó mi desorientación. Era aguda, impaciente, cargada con la condescendencia que me había perseguido en mi vida anterior. Giré la cabeza. De pie, junto a la puerta, estaba mi madre, Beatriz. Llevaba un traje de Chanel que costaba más que nuestro alquiler anual. A su lado estaba mi hermana menor, Clara, con una bolsa de viaje de cuero. Me miraba con una mezcla de lástima y triunfo. Era el 14 de julio de 2014. Conocía la fecha. Estaba grabada a fuego en mi alma. Era el día en que Beatriz finalizó su divorcio de mi padre. Recogió a la única hija que valoraba y nos dejó para que nos pudriéramos. En mi vida pasada,
Este fue el momento en que mi mundo se acabó. Me había arrojado a los pies de Beatriz. Me agarré al dobladillo de su falda cara, sollozando, suplicándole que no me dejara. Le prometí ser mejor, trabajar más, ser tan guapa y dócil como Clara. Beatriz me había apartado de una patada. Dijo que yo era un caso perdido, destinada a ahogarme en los fracasos de mi padre. Pasé los siguientes 10 años intentando ganarme su amor. Llegué a culparme por un desfalco financiero de Clara solo para demostrar mi lealtad. Mi recompensa fue morir de neumonía en una celda fría, mientras ellas se mudaban a la alta sociedad. Bueno, espetó Beatriz, golpeando el suelo con su tacón de aguja. No te quedes ahí sentada mirándome como una idiota. Te he dicho que tu padre está oficialmente en bancarrota. Los acreedores vienen mañana. Clara y yo nos mudamos a la finca de los Montero en Zúrich. El señor Montero se ha ofrecido a patrocinar su educación. Tú, sin embargo, te quedarás aquí con Arturo. Clara fingió un pequeño puchero. Lo siento, Elena. No hay sitio para las dos en el coche. Quizás si tus notas fueran mejores, o si supieras cómo comportarte en las galas. El descaro casi me hizo reír. La rabia que me había consumido en mis últimos momentos resurgió. Pero ya no era un fuego salvaje e incontrolable. Era frío, calculado, afilado como un bisturí. Tenía 16 años otra vez. Tenía todos mis recuerdos, todo mi conocimiento de la próxima década. Y un corazón completamente endurecido hacia las mujeres que estaban frente a mí. Me senté lentamente en el sofá. Me alisé la camiseta. No lloré. No supliqué. Miré a Beatriz a los ojos. Noté cómo su fachada se contraía, confundida por mi extraña calma. Entendido, dije, con la voz firme, sin emoción. Beatriz parpadeó. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Que lo entiendes? Sí, respondí. Levantándome, pasé a su lado hacia el pequeño pasillo. Cogí las 2 maletas Louis Vuitton que había dejado junto a la puerta y las arrastré hasta el rellano. Tenéis un vuelo que coger, ¿no? Zúrich es precioso en esta época del año. No querría que hicierais esperar al señor Montero. Clara miró nerviosa a nuestra madre. Mamá, ¿por qué actúa así? Es espeluznante. La mandíbula de Beatriz se tensó. Odiaba cuando las cosas no salían según su guión. Le encantaba el poder, el control. Mi histeria esperada debía ser su vuelta de la victoria. Bien, escupió Beatriz, mostrando su verdadera cara. Si quieres hacerte la mártir, adelante. Pero no te atrevas a venir arrastrándote a mis puertas, cuando tú y tu patético padre os estéis muriendo de hambre. Tú has elegido esto. No, pensé, mirándola. Tú elegiste esto. Yo solo estoy aceptando los términos. Adiós, madre, dije. Y antes de que pudiera soltar su última pulla, cerré la pesada puerta de madera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé en el pasillo un momento. Mi pecho subía y bajaba. Una sensación de libertad, aterradora y estimulante, me invadió. Estaba viva. Estaba libre de su veneno. Entré en la cocina. Sentado a la mesa, mirando una taza de té frío, estaba mi padre, Arturo. En mi vida anterior, lo había odiado. Lo había culpado por no luchar por mí, por dejar que Beatriz nos destruyera. Pero al mirarlo ahora, vi lo que no había visto a los 16. Vi a un hombre roto. Un hombre manipulado y despojado de su dignidad. Se ha ido día en vos vaya. Arturo no levantó la vista. Lo sé, cariño. Lo siento. Siento no poder darte la vida que ella le está dando a tu hermana. Me acerqué y puse una mano en su hombro tembloroso. Papá, escúchame. Beatriz no se llevó a Clara porque la quiera. Se la llevó porque Clara es una inversión. Y nosotros vamos a estar bien. Arturo soltó una risa hueca y rota. Elena, tenemos 30 euros en el banco. El casero nos desahucia el lunes. Soy un contable sin reputación. ¿Cómo vamos a estar bien? Sonreí. Una sonrisa genuina y aterradora. Porque papá, sé exactamente lo que va a pasar ahora. El primer paso de mi renacimiento era la supervivencia. El segundo era la venganza. Pero para lograrlo, necesitaba poder. Un poder absoluto e innegable.
En mi vida pasada, los días que siguieron a la partida de Beatriz fueron un borrón de lágrimas y pánico. Esta vez me moví con la precisión de un estratega militar. Sabía que Arturo no era solo un contable desprestigiado. La historia que Beatriz había inventado, que era un don nadie que robaba fondos, era mentira. Ella lo había incriminado para asegurar su propia salida y proteger a su amante, un socio principal de su bufete. Pero había un secreto más profundo, uno que mi padre había mantenido enterrado por vergüenza. El verdadero apellido de Arturo no era Pérez, era Alcázar. Era el hijo menor, repudiado, del gran duque Leopoldo de la Casa Real de Alcázar, una antigua dinastía europea. Poseían vastas propiedades por todo el continente y ejercían un inmenso poder en las finanzas globales. Arturo había renunciado a su título a los 20 años para casarse con Beatriz, una plebeya, solo para que ella lo destruyera. El domingo por la noche, el día antes de nuestro desahucio, senté a mi padre. «Necesito el anillo con el sello», papá, dije sin rodeos. Arturo se quedó helado. Su rostro perdió todo el color. «¿Cómo sabes de eso?» «Sé muchas cosas», repliqué, sosteniendo su mirada. «Sé que Beatriz te tendió una trampa. Sé que has estado protegiendo el nombre del abuelo para no arrastrar a la familia a un escándalo. Pero papá, el honor no pagará el alquiler y no detendrá a Beatriz. Tienes que llamarlo». «Leopoldo no me habla desde hace 20 años», susurró Arturo, avergonzado. «Me dijo que si me iba con ella, para él estaría muerto». «Entonces déjame hablar con él», insistí. «Dame el anillo. Iré mañana al consulado. Tienes una hija, papá, una alcázar de sangre». Puede que repudiara a Susón, pero está obsesionado con el legado. Clara se ha ido con otro hombre. Lleva otro nombre. Yo soy tu única heredera. Déjame arreglar esto. Tardé horas en convencerlo. Finalmente, Arturo, roto y sin opciones, fue a una tabla suelta bajo su cama. Me entregó el pesado anillo de oro con el escudo de un ciervo coronado. A la mañana siguiente, en lugar de esperar a los acreedores, cogí un tren al distrito diplomático. No parecía de la realeza. Era una chica de 16 años, con vaqueros de segunda mano. Pero cuando entré en el vestíbulo de mármol del consulado, caminé con la arrogancia fría que había aprendido de Beatriz durante 26 años. Ignoré la recepción. Fui directamente hacia el jefe de seguridad, un hombre imponente llamado Enrique. «Necesito una línea directa y segura con el Gran Ducado de Valerius», dije. «Con el Gran Duque Leopoldo». Enrique se burló. «Niña, ¿te has perdido? La oficina de turismo está al final de la calle». No parpadeé. Levanté mi mano derecha y golpeé el pesado anillo de oro contra el mostrador. «Mi nombre es Helena de Alcázar», ordené, proyectando toda la autoridad que pude. «Soy la nieta del Gran Duque. Póngame en comunicación con su despacho privado inmediatamente. O cuando el Gran Duque se entere de su negligencia, puedo asegurarle que su próximo destino será un aparcamiento en Los Monegros». Los ojos de Enrique se posaron en el anillo. Toda la sangre abandonó su rostro. 10 minutos después, estaba sentada en un despacho insonorizado, mirando una pantalla. El hombre en la pantalla, el Gran Duque Leopoldo, tenía 80 años. Tenía los ojos tan fríos como una tormenta de invierno. Me miró, analizando mi apariencia, buscando debilidad. Así que graznó el anciano. Arturo por fin rompe su silencio, escondiéndose detrás de una niña. «Mi padre no me ha enviado». «Su Alteza», respondí con calma. «He venido yo misma. Estoy aquí para hacerle una propuesta». «¿Una propuesta?» Leopoldo soltó una risa seca. «No tienes nada que ofrecer, niña. Eres la hija de esa parásita trepadora que arruinó a mi hijo». «Exactamente», dije, acercándome a la cámara. «Sé perfectamente lo que es ella, porque acaba de abandonarnos para fugarse con el señor Montero. Es una parásita, y quiero destruirla tanto como usted». Eso captó su atención. El viejo duque entrecerró los ojos. «No quiero caridad», continué. «Quiero la educación, el respaldo y el título que me corresponden por nacimiento. A cambio, restauraré la reputación de Arturo. Limpiaré el nombre de la familia de la mancha del desfalco.
y me convertiré en la heredera implacable que usted siempre quiso que mi padre fuera. No soy débil como él. No soy codiciosa como mi madre. Deme 5 años, abuelo. Si fracaso, puede repudiarme también. Pero si tengo éxito, tendrá el arma más grande que esta familia ha visto en un siglo. Hubo un silencio largo y sofocante. Leopoldo me miró a través de la pantalla, midiendo mi alma. En mi vida pasada, me habría marchitado bajo esa mirada. Hoy, le devolví la mirada, sin pestañear. Finalmente, una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en el rostro del gran duque. «Haz las maletas», Elena dijo en voz baja. «Un coche os recogerá a ti y a tu padre a medianoche. Bienvenida a Palacio». Los siguientes 5 años fueron un crisol. No solo aprendí a actuar como la realeza, aprendí a gobernar. El gran duque Leopoldo fue un tutor brutal. Me enseñó altas finanzas, maniobras políticas, espionaje corporativo y el sutil arte de destruir a un enemigo sin tocarlo. Bajo su protección, expuse al socio que había incriminado a mi padre, limpiando el nombre de Arturo. Compré discretamente la firma en desgracia y la liquidé por puro rencor. Mi padre floreció de nuevo en su elemento, gestionando las fincas del ducado, a salvo de la mujer que casi lo había matado. Yo, por otro lado, me convertí en un fantasma en los mercados globales. Para cuando cumplí 21, había multiplicado por 40 el fondo soberano de la familia, principalmente apostando en corto contra las empresas que, por mi vida pasada, sabía que estaban destinadas a colapsar. Una de esas empresas era Montero Holdings. Mientras yo cenaba con primeros ministros y construía un imperio, Beatriz y Clara vivían una mentira frágil. El señor Montero, el supuesto salvador de Clara, había invertido mucho en proyectos de gas natural. Yo sabía que esos proyectos implosionarían en 2019 debido a un escándalo geológico. Así que esperé. Observé desde mi torre dorada cómo Beatriz alardeaba de su riqueza en los tabloides. Paseaba a Clara por la sociedad como a una yegua de pura sangre. No sabían que el hielo bajo sus pies se estaba resquebrajando. No quería solo que cayeran. Quería controlar la gravedad que las derribara, y cuando se acercaba el invierno de 2021, la primera ficha de dominó cayó. El imperio Montero empezó a desangrarse, y Beatriz, desesperada, empezó a buscar un salvavidas. Solo que no sabía que el salvavidas al que se aferraba pertenecía a la hija que había desechado. Para la primavera de 2024, el gran duque Leopoldo había fallecido. Dejó atrás un legado que había protegido y un imperio que me había confiado por completo. A los 26 años, la misma edad a la que morí en mi vida anterior, fui coronada oficialmente gran duquesa de Alcázar. La transición de poder fue perfecta. El Consejo de Administración ya sabía quién había estado moviendo los hilos durante los últimos 3 años. Mientras tanto, al otro lado de los Pirineos, la fachada de los Monteros se desmoronaba. El escándalo de las perforaciones de Ricardo Montero había estallado en la prensa financiera, tal como yo sabía que ocurriría. Los mercados entraron en pánico, las acciones se desplomaron y los acreedores empezaron a rodearlos. Beatriz, siempre una superviviente, se dio cuenta de que el barco se hundía. Inmediatamente buscó un nuevo bote salvavidas. Arregló un compromiso apresurado para Clara con Hernán Crespo, el heredero, rico pero poco inteligente, del conglomerado naviero Crespo. El compromiso dependía de una cosa: una dote masiva y una prueba de la solvencia de la familia Montero. Era una exigencia del padre de Hernán, el astuto Vicente Crespo. Beatriz necesitaba 50 millones de euros en efectivo para asegurar el matrimonio. A través de mi sociedad fantasma, Valerius Trust, me aseguré de que los encontrara. Autorice un préstamo puente a Ricardo Montero. Los términos eran draconianos, aseguraban todo lo que poseían, desde la finca de Zúrich hasta las joyas de Beatriz. Y lo más importante, los derechos sobre los fondos de la dote si el matrimonio fracasaba. Montero, desesperado y cegado por la arrogancia, firmó los papeles sin darse cuenta de la verdadera identidad del prestamista. La trampa estaba puesta.
Solo necesitaba el momento perfecto para activarla. Ese momento llegó en la gala anual de invierno en Marbella, el evento más exclusivo del calendario social europeo. Un patio de recreo para multimillonarios y aristócratas. Beatriz y Clara asistían, desesperadas por exhibir el anillo de diamantes de Clara. Querían proyectar una imagen de riqueza intocable. Llegué una hora tarde, el momento perfecto para causar el máximo impacto. Cuando las puertas de caoba del salón de baile se abrieron, los murmullos de la multitud se acallaron. Bajé la gran escalera de mármol. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda. La legendaria tiara de diamantes de los Alcázar descansaba en mi pelo oscuro. Enrique, ahora jefe de mi guardia personal, caminaba a 2 pasos detrás de mí. Escaneé la sala y las encontré al instante. Beatriz estaba cerca de la fuente de champán, con un vestido alquilado de Óscar de la Renta. Reía demasiado fuerte por un chiste de Vicente Crespo. Clara estaba a su lado, aferrada al brazo de Hernán. Parecía una muñeca de porcelana. Me deslicé por el salón. El mar de aristócratas se apartaba, haciendo una reverencia a mi paso. La espalda de Beatriz estaba hacia mí, pero Vicente Crespo me vio acercarme. Sus ojos se abrieron de par en par. Se adelantó e hizo una profunda reverencia. «Su Alteza», dijo Vicente, su voz resonando en la sala, «es un profundo honor. Habíamos oído rumores de que la nueva cabeza de la familia Alcázar podría aparecer esta noche». Beatriz se quedó helada. La copa de champán en su mano tembló. Lenta, agónicamente, se dio la vuelta. La sangre desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se desmayaría. Su maquillaje parecía una máscara barata sobre el puro terror. Clara jadeó. Se llevó una mano a la boca. Sus ojos iban de mi cara a los diamantes de mi cuello. «Hola», madre, dije, mi voz suave como el cristal. «Ha pasado mucho tiempo». El silencio en el salón era absoluto. Elena, susurró Beatriz, el nombre ahogándola. «¿Cómo? ¿Qué es esto?» «Vicente, hay un error. Esta es mi hija repudiada. Ella es la gran duquesa de Alcázar», interrumpió Vicente, su tono volviéndose gélido. «El fondo soberano de su familia es el principal respaldo de Naviera Crespo. ¿Qué quiere decir con su hija?» Sonreí. Una expresión fría y afilada que hizo que Beatriz retrocediera. «Mi madre y yo tuvimos una discusión hace 10 años, Vicente. Decidió que mi padre y yo no éramos lo suficientemente rentables para sus ambiciones. Nos dejó con 30 euros y una orden de desahucio para mudarse al ala de invitados de Ricardo Montero». Los susurros estallaron a nuestro alrededor. El rostro de Beatriz se enrojeció. «Elena, para esto de una vez. Nos estás humillando en público». «Oh», Beatriz suspiré. «La humillación ni siquiera ha empezado». Chasqueé los dedos. Enrique se adelantó y me entregó una carpeta de cuero negro. La abrí y arrojé una pila de documentos sobre una mesa. «Supongo que está familiarizado con Valerius Trust», dije, viendo a Ricardo Montero, que acababa de llegar, ponerse de un color gris alarmante. La entidad que le prestó 50 millones el mes pasado. Sí, tartamudeó Ricardo, sudando. «¿Qué pasa con ella?» «Valerius Trust es una subsidiaria del patrimonio Alcázar», declaré, mi voz resonando en la sala. «Y desde las 9 de la mañana, Montero Holdings ha incumplido oficialmente 3 de sus cláusulas principales. El préstamo ha sido ejecutado. Soy dueña de sus fincas, de sus activos, de sus cuentas en paraísos fiscales y de la garantía que pusieron para la dote de Clara. Está en bancarrota, Ricardo». Vicente Crespo apartó a su hijo de Clara con tanta violencia que la chica tropezó. «El compromiso se cancela», gruñó Vicente a Beatriz. «Sois unos parásitos fraudulentos. Intentasteis atar a mi familia a un barco que se hunde». «No, Hernán. Por favor», sollozó Clara, tratando de alcanzar a su prometido. Pero el chico simplemente la miró con asco y siguió a su padre. Beatriz parecía un animal acorralado. Miró los documentos, luego a la multitud que la juzgaba y finalmente a mí. La comprensión de lo que había hecho, de la década de planificación que me llevó a este momento, finalmente la golpeó.
Tú planeaste esto, siseó, lágrimas de rabia y pánico corriendo por su rímel. Nos has destruido. Simplemente finalicé el papeleo, madre, respondí en voz baja, inclinándome para que solo ella pudiera oír. Te destruiste a ti misma en el momento en que saliste por esa puerta hace 10 años. Disfruta de la calle. Les di la espalda y me alejé. La multitud se apartó para dejarme pasar. Sus susurros horrorizados seguían a Beatriz y a Clara, como una marcha fúnebre. Las consecuencias fueron espectaculares, brutales y absolutas. En una semana, Ricardo Montero fue acusado de fraude, un eco poético de los crímenes por los que Beatriz había incriminado a mi padre. Enfrentándose a una década en prisión, Ricardo sacrificó a Beatriz. Testificó que ella había orquestado la ocultación de sus activos. Con todas sus cuentas congeladas y la finca Montero embargada por mi empresa, Beatriz y Clara fueron arrojadas al frío de un invierno suizo. No tenían nada más que la ropa que llevaban puesta. La alta sociedad les cerró sus puertas. La misma gente que Beatriz había cortejado durante 10 años ahora la trataba como a una apestada. Regresé al palacio principal de los Alcázar, una fortaleza de piedra en las montañas nevadas. Pasaba mis días gestionando activos globales y mis noches junto al fuego con mi padre. Ahora estaba sano, respetado y feliz como archivista jefe de la finca. 2 semanas después de la gala de Marbella, una enorme ventisca azotó la región. La temperatura se desplomó a 10 grados bajo cero. Estaba en mi estudio revisando informes cuando Enrique llamó a la puerta. Su Alteza dijo, su rostro impasible, pero sus ojos brillando con complicidad. Hay una situación en la puerta principal. Las cámaras han detectado a 2 mujeres. Se han colado por el perímetro exterior. Exigen verla. No necesité preguntar quiénes eran. La línea de tiempo finalmente se había sincronizado. 10 años atrás, en una vida que parecía una pesadilla lejana. Yo había muerto de neumonía en el frío, abandonada y olvidada. Tráeme mi abrigo, Enrique, dije, levantándome, y que los guardias las retengan en la verja de hierro. No las dejes entrar en los terrenos. Me envolví en un pesado abrigo de Marta y salí al viento helado. La nieve caía en copos espesos y cegadores. Al acercarme a las imponentes verjas de hierro del palacio, las vi. Beatriz y Clara estaban acurrucadas contra el metal helado. Estaban irreconocibles. El pelo de Beatriz era un desastre enredado y húmedo. Su fino abrigo de diseñador no ofrecía protección alguna. Clara lloraba abiertamente. Tenía los labios azules y tiritaba violentamente. Cuando Beatriz me vio caminar por el camino climatizado, rodeada de 4 guardias armados, un brillo de esperanza brilló en sus ojos hundidos. «¡Elena!», gritó por encima del aullido del viento, sacudiendo los barrotes. «¡Elena! Por favor, tienes que dejarnos entrar. No tenemos a dónde ir. La policía me está buscando. No hemos comido en 2 días». Me detuve a una distancia segura de la verja. El calor de mi abrigo contrastaba con el infierno helado que ellas soportaban. Miré a la mujer que me había dado a luz, la mujer que me había apartado cuando le rogué su amor, la mujer que, sin saberlo, me había enviado a la muerte en otra vida. «Esto es propiedad privada», dije, mi voz proyectándose claramente a través de la tormenta. «Estáis allanando. Allanando. Elena, por favor, soy tu madre», sollozó Beatriz, cayendo de rodillas en la nieve. «Lo siento. Me equivoqué. Me equivoqué tanto contigo. Lo has demostrado. Has ganado. Solo déjanos entrar. Danos una pequeña habitación de invitados. Te lo ruego. Clara morirá aquí fuera. Elena, por favor». «Lo siento mucho», gimió Clara, sus dientes castañeteando. «Siento haber sido mala contigo. Somos familia». «¿Familia?». La palabra me supo a cenizas. Hace 10 años comencé. La frialdad de mi voz igualando la ventisca, me arrojé a tus pies. Te rogué que no me dejaras. ¿Recuerdas lo que me dijiste, Beatriz? Beatriz levantó la vista. Su rostro era una máscara de terror absoluto, porque lo recordaba. Recordaba cada palabra cruel. Me dijiste que si quería hacerme la mártir, que adelante cité,
mirándola directamente a los ojos. Me dijiste que no me atreviera a venir arrastrándome a tus puertas cuando mi padre y yo nos estuviéramos muriendo de hambre. Dijiste que yo había elegido mi destino. No lo decía en serio, gritó Beatriz, su voz rompiéndose en un chillido histérico. Estaba ciega. Fui estúpida. Elena, ten piedad. Por el amor de Dios, ten piedad. Le di mi piedad al padre que intentaste destruir, repliqué. No me queda nada para ti. Me volví hacia Enrique. Informa a la policía cantonal. Comunícales que 2 fugitivas buscadas por el caso de fraude Montero están allanando los terrenos del palacio. Que las autoridades las recojan. No, no, Elena. Los gritos de Beatriz rasgaron el viento. Sacudió las verjas. Sus lamentos resonaban contra los muros de piedra del palacio. No miré hacia atrás. Subí por el largo camino climatizado. Las pesadas puertas de madera del palacio se abrieron para recibirme. Al entrar en el cálido y luminoso gran salón, las puertas se cerraron de golpe detrás de mí, cortando por completo los gritos de Beatriz. El silencio era hermoso. Me quité el abrigo y se lo di a un sirviente. Mi padre bajaba la gran escalera, sosteniendo una taza de chocolate caliente, con una sonrisa tranquila en su rostro. ¿Todo bien fuera, Elena?, preguntó. Parecía que el viento soplaba con fuerza. Me acerqué. Le quité la taza de las manos y di un sorbo lento y profundo. No es nada, papá, sonreí, rodeándolo con mi brazo. Solo es la tormenta, que ya pasa. Por fin estamos a salvo. Había renacido en una pesadilla, pero la había forjado en un imperio. El frío nunca volvería a tocarme.